Buenos días, hermanos. ¿Sí se escucha? ¿Sí se escucha? Sí. Yo no sé por qué este lo ponen chuequito. Me gustaría que estuviera aquí. Pero bueno. Y es en todas partes, ¿eh? Gracias, hermano. Gracias. Bueno, hermanos, me da mucho gusto verles, saludarles, estar por aquí. Ya creo que ya se fue la lluvia, ¿verdad? Parece. Ahora se siente calor, ¿verdad? Ya pusieron el ventilador. Bueno, hermanos, vamos a seguir viendo la carta de los romanos. Sí, recuerdan que eso hemos estado viendo, la carta de los romanos. La semana pasada vimos de los versículos, creo que 3, del 12 al 18, si recuerdan. La carta de los romanos, no sé si la están escribiendo. ¿Sí la están escribiendo o no? Yo digo pues que deleítense en ella, mediten en lo que van escribiendo. La carta de los romanos es una carta muy, 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 muy completa. Ahí van a encontrar lo que Dios habla, todo lo que se requiere, todo lo que se necesita, todo lo que debemos de hacer está ahí en esta, en esta muy bonita carta de los romanos. Y el día de hoy es un tema bien interesante. Normalmente cuando alguien pasa a compartir de la predicación, y yo tengo la costumbre que es diferente y el tema es bien interesante, es muy, muy bonito. Es nada más ni nada menos el conocimiento del pecado. Y no sé si ustedes se identifiquen como pecadores y si saben o no por qué son pecadores, qué han hecho como para ser pecadores. Entonces, ese es el tema de la predicación, 2 versículos que continúan después de la predicación de la semana pasada. La semana pasada vimos no hay justo, los versículos Romanos 3 del 9 al 18, y hoy nada más vamos a tomar 2 versículos, el versículo 19 y el 20 de Romanos 3, algo bien rapidito. Entonces vamos a ponernos en sintonía, vamos a orar y a poner este tiempo para que Dios nos muestre. Amoroso Dios, te damos gracias, Señor, esta mañana. Gracias, Señor, porque nos permite reunirnos para darte honra y gloria y alabanza. Y también, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Fortalécenos, danos ánimo y gozo para poder escuchar el mensaje para este día, Señor. También de la misma manera, para que no haya estorbo alguno ni distracción y el mensaje pueda fluir de manera eficaz y podamos guardar lo que tú nos has dicho en nuestro corazón y ponerlo en práctica. Gracias te damos por este tiempo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a leer. Yo les leo, ustedes siguen su Biblia y si no, lo vemos en la pantallita. Versículo 19, Romanos 3, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a todos los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y entonces vamos a ver que hemos venido viendo desde las predicaciones anteriores que el apóstol Pablo en la carta de los Romanos hace mención de nuestra culpabilidad y de nuestro pecado. Ya nos dijo desde un principio, incluso desde la ocasión anterior que yo vine, se los había comentado. Y si recuerdan más o menos la predicación anterior, Pablo, el apóstol Pablo, dice que somos culpables de 13 cargos. No sé si los recuerden, pero si no, ahorita vamos a ver. Entonces, no tenemos ninguna excusa para decir que no somos pecadores, ¿sí? Eso es algo que es bien seguro.
Y entonces todos estos cargos nos hacen culpables delante de Dios. ¿Sí? Entonces, en los versículos que nos toca revisar hoy, que solamente son 2, Pablo menciona 4 veces la ley. Imagínense la importancia que tiene la ley, por tanto lo menciona 4 veces en estos 2 versículos. Y tiene tal importancia que desde los siglos XVI, XVII y XVIII, ahora que nos ponemos de historiadores con las tesis que nos mencionaba Paco, desde ese tiempo se hacía mención de esta importancia. ¿Dicen? Y entonces, por ejemplo, Jonathan Edwards decía que la única manera de saber que si estamos pecando es por medio del conocimiento de la ley moral de Dios. Es un aspecto que nos señala él. Ahora, John Wick decía, antes de que ustedes puedan hablar a sus corazones de paz, tienen que ser obligados a ver, a sentir, a llorar, a lamentar sus transgresiones delante de Dios. Y Ray decía, las personas nunca darán pasos decididos como ciudadanos del cielo, viviendo como peregrinos mientras no sientan el peligro de ir al infierno. Este era un poquito más fuertecito. Entonces él decía que debía exponerse la ley de Dios, que está expuesta en los 10 mandamientos, porque entonces a través de ellos Dios muestra la anchura, la longitud, la profundidad, la altura de lo que se exige a los hombres cuando el Espíritu de Dios nos lleva a Cristo. Entonces debemos de recordar que el Espíritu Santo es quien convence al hombre de nuestra condición de pecado. Entonces, las personas para que puedan alcanzar salvación tienen que tener convicción de pecado, ¿sí? Porque entonces, si no hay pecado, tampoco hay cargos. Y si no hay cargos, pues tampoco hay condena. Y si no hay condena, entonces, ¿para qué queremos ser salvos? No tiene sentido. Entonces, cuando a las personas se les comparte solo del amor de Dios, pero no de su santidad y de su justicia perfecta, entonces se genera en ellas una falsa salvación. Cuando nosotros no alcanzamos a dimensionar la magnitud del pecado delante de Dios y la condena que pesa sobre ellas, pueden llegar a congregarse e irse. Pueden ir y venir, y a la hora de congregarse, y no pasa nada, van a seguir siendo esclavos de su pecado. Le dan poca importancia, quizá vienen, medio escuchan, o no escuchan, les gusta tal vez el ambiente, y entonces no se van a dar cuenta de la importancia que tiene esto, ¿sí? Entonces, la ley tiene un propósito muy importante y primordial para que haya en cada uno de nosotros una verdadera conversión. Por eso es importante exponer la ley moral de Dios antes que su gracia, ¿sí? Entonces, vamos por favor a Romanos 2:17, ahí mismo. Y vamos a empezar a ver qué es lo que dice Dios. 2:17, Romanos. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Debemos de considerar que el judío se apoyaba en la ley que se le había dado a Moisés en el monte Sinaí. Vamos al versículo 18, ahí mismo seguimos. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Aquí vemos que la ley define qué es lo mejor, qué es lo bueno, qué es lo justo, y está manifestando la voluntad de Dios. Versículo 20. Instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma
de la ciencia y de la verdad. Entonces aquí estamos viendo que la ley no solo define lo bueno, lo justo, lo verdadero de la voluntad de Dios, sino además contiene la revelación de la ciencia y el conocimiento de Dios, y entonces define aquí su verdad. Versículo 21, ahí mismo seguimos, Romanos 2, versículo 21. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñes a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Y entonces aquí el apóstol Pablo se está dirigiendo a los judíos y les está diciendo: a ti que te fue entregada la ley, tú que conoces la ley moral de Dios, la verdad y la voluntad, le pregunta, ¿la transgredes? Versículo 22. Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Y vemos nuevamente que aquí el apóstol Pablo hace referencia al segundo y al octavo mandamiento. Versículo 24. Pero como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y nuevamente vemos la referencia que hace el apóstol Pablo acerca de la ley moral de Dios, ¿sí? Y en esa se manifiesta su justicia y su santidad. Ahora, vamos a Romanos 7:7, por favor. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, porque yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Ahí mismo, ahora vamos al versículo 13. Seguimos ahora, Romanos 7, versículo 13. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Como pueden ver, nuevamente hace referencia a los mandamientos, diciendo que la ley es buena y tiene un propósito. Ahora, la ley no infunde la muerte espiritual de las personas. Entonces, ¿qué es lo que infunde la muerte espiritual? Pregunta. Bueno, lo que infunde la muerte espiritual es el pecado, ¿sí? Entonces, si la ley no infunde la muerte, entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? ¿Sí? Entonces, la ley, ¿qué hace la ley? La ley define, la ley expone, la ley revela y condena el pecado. Eso es lo que hace la ley. ¿Sí? Entonces, eso es con el fin de que Dios se pronuncie frente al pecado, haciendo entonces al hombre culpable. Ahora bien, vamos a Romanos 13, 8 y 10, por favor. Romanos 13, 8 y 10, por favor. Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Debemos recordar que en los primeros 4 mandamientos estamos hablando de, ahorita le estoy haciendo referencia a los 10 mandamientos. Debemos de recordar que los primeros 4 mandamientos
hacen referencia a la relación de Dios con el hombre, y los 6 restantes hacen referencia a la relación del hombre con el hombre, o a la relación del hombre con su semejante. Entonces, en estos versículos que nosotros acabamos de leer, el apóstol Pablo está haciendo mención de los últimos 6, los referentes a la relación del hombre con el hombre, ¿sí? Ya que dice, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio y no codiciarás. Entonces, de esta manera podemos concluir desde un contexto general de la carta de los Romanos a lo que la ley está haciendo referencia es a la ley moral de Dios, y esa ley moral de Dios está contenida en los 10 mandamientos que les acabo de mencionar. Y cuando Pablo está haciendo referencia a esta ley, no se está refiriendo a la Torá ni a la ley ceremonial que está contenida en los ritos y que vemos muchas veces en el libro de Levítico o en la ley civil expresada en el libro de Éxodo. A esos no se está refiriendo. Ahora bien, vamos a regresar al versículo 19 del capítulo 3. Regresemos a nuestro versículo, a uno de nuestros versículos base. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a todos los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces, de acuerdo a este versículo, ¿quiénes están bajo la ley? Si la ley fue entregada a los judíos, algunos pudieran pensar que son ellos los que están bajo la ley. Pero vamos a ver qué es lo que dice en Romanos 2:12. Vamos a Romanos 2:12, por favor. Romanos 2:12 dice: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Entonces, de acuerdo a este versículo, hay 2 grupos de personas: aquellas que están bajo la ley y las que no lo están. Los que no tienen la ley, aun y cuando no la tienen, también son culpables porque pecan y por causa de su pecado perecen. Y los que tienen la ley, porque la ley se les ha entregado, y también pecan, y estos también serán juzgados. De la misma manera también serán juzgados. Entonces tenemos 2 grupos: los judíos, a los quienes se les ha entregado la ley, y a los gentiles. Los gentiles, nosotros. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros, los que no pertenecemos a la nación de Israel. Y algunos pudieran llegar a pensar que como no se nos entregó la ley, entonces no tenemos problema. Dicen que nosotros no hay bronca, no hay problema, no pasa nada. Vamos entonces a Romanos. Vamos a Romanos 2, 14 y 15, por favor. ¿Ya estamos ahí? Ya. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Que tanto los judíos como los gentiles están bajo la ley. Porque aunque la ley les fue entregada a los judíos, la ley fue escrita, y fue escrita en nuestros corazones, en sus corazones, en los corazones de los gentiles. Entonces, ninguno tiene excusa. La ley de Jehová permanece. La ley de Jehová ahí está. Al judío es al que se le entrega la revelación, pero a todo pueblo que no es judío, a nosotros nos fue escrita en el corazón. Y entonces el ejemplo, o lo que yo les pudiera decir, es muy sencillo.
ustedes o nosotros no necesitamos ir a la Biblia para saber que matar, que adulterar, que engañar es malo, ¿sí? Y es malo porque nuestra conciencia no la dice. Y de alguna manera no has tenido que ir a la Biblia, eso lo sabes. Entonces, la conciencia nos va a indicar eso. Pero en su diseño perfecto, Dios dispuso poner la ley en nuestro corazón para que nadie tuviese ninguna excusa, ni los judíos, ni los gentiles. Nadie. Entonces ninguno tenemos excusa. Pero siempre debemos de estar considerando que la ley es importante. ¿Y qué es lo que nos exige la ley? La ley nos exige obediencia. Y es ahí donde radica la gran importancia. La ley la conoces, la Biblia la conoces, pero entonces debes de obedecer, debemos de ser obedientes. Regresemos, por favor. Romanos 3:19. Pero sabemos que todo a lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo mundo quede bajo el juicio de Dios. Tenemos entonces que por medio de la exposición de la ley, entonces todos somos culpables, no hay excusa para que toda boca se cierre, ¿sí? Y todo mundo queda o quedamos bajo el juicio de Dios. Nótese que dice todo mundo, todo el mundo, todo queda bajo el juicio de Dios. Ahora, debemos de recordar que en los versículos anteriores, ahí mismo, en el capítulo 13, en los versículos 10 al 18, que fue la exposición que se hizo la semana pasada, el apóstol Pablo argumenta 13 acusaciones que pesan sobre nosotros. No sé si recuerden algunas, pero ahorita les digo las 13. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Terribles cargos, hermanos, son 13. Para variar, son 13. Y alguno pudiera decir, pero yo no. Pues, ¿qué crees? Todos sí. Pero Pablo da los suficientes argumentos sólidos y contundentes para exponer este dictamen que pesa sobre cada uno de nosotros. Todos hemos violado la ley, todos hemos pecado, porque por naturaleza somos pecadores. Por tanto, somos culpables, todos somos culpables. Todos hemos nacido con una naturaleza pecaminosa que se opone a la ley moral de Dios. Y esto nos pone bajo juicio. Y entonces, esta es la razón por la que nosotros necesitamos un Salvador. Un Salvador que nos libre de la ira y del juicio de Dios. En su amor, entonces, Dios proveyó la salvación para el mundo. Sin embargo, el hombre es necio, intenta salvarse a sí mismo por medio de sus buenas obras. Y entonces las personas que no han experimentado una verdadera conversión o el nuevo nacimiento que da la salvación, intentan mediar su pecado por medio de sus obras. Y eso así no es. Vamos a ver la parábola. Vamos a ver lo del joven rico. ¿Se acuerdan del joven rico que está descrito en Mateo 19? Vamos a verlo, por favor. Mateo 19, 16, lo vamos a estar leyendo, por favor. Dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para retener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno?
Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esta porción de la Biblia podemos ver a Jesús y a este joven que está preocupado por saber qué tenía que hacer, qué acciones tenía que implementar para alcanzar la vida eterna. Cosas interesantes en el pasaje. El joven ve a Jesús como un maestro y no lo ve como un salvador. Veía a Jesús como alguien con conocimiento y sabiduría cuando le dice, maestro bueno. Pero Jesús, ¿qué le dice? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Y miren lo que sigue. Dice, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le está diciendo, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Esa es la respuesta, guardar los mandamientos. Ahora bien, sabemos que guardar los mandamientos no es algo fácil, sino realmente es algo imposible, es algo muy difícil. Vamos al versículo 18 y 19, seguimos ahí. Versículo 18 dice, le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo creo que esto ya se los he repetido varias veces en esta mañanita, pero en todo el tiempo que tienen aquí, no sé cuántas veces lo hayan oído, pero no sé si lo tengan guardado en su corazón. Esa es la parte interesante. Este joven anhelaba alcanzar la vida eterna, pero él desconocía la ley moral de Dios que está expuesta en los mandamientos. Y es lo que yo te he estado diciendo. Vamos a continuar con la historia. Ahora vamos al versículo 20. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y era usado, ¿va? Porque dice, ¿qué más me falta? Este muchacho, además de no conocer la ley moral de Dios, la transgredía sin temor alguno. No solo mentía a los demás, se mentía a sí mismo, pensando que eran sus acciones correctas. ¿Y cómo van a ser sus acciones correctas si ni siquiera las conocía? ¿Verdad? Creo yo. La ley que seguía era la de su propio pensamiento y su opinión. Él era el marco de referencia que le marcaba o que le decía qué era lo que debía o no hacer. Y todos sabemos que eso nos conduce a estar pecando contra Dios. Le llamamos bueno a lo malo y a lo malo bueno, según sea nuestra conveniencia, de acuerdo a lo que nosotros queremos. Entonces, este joven depositaba su confianza en sí mismo, en sus acciones y en sus posesiones. Y muchas personas tienen ese pensar, ¿no? Cuando dicen, bueno, yo no soy tan malo, yo no soy asesino, yo no soy ladrón ni adúltero, realmente no soy tan malo. Así decimos, ¿no? Muchas veces. Pero veamos la respuesta que le da Jesús a este joven, versículos 21 y 22. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Este joven no solamente no conocía la ley moral de Dios y la transgredía, sino también
aún había levantado sus propios ídolos. ¿Sí? ¿Sí saben cuáles eran los ídolos de este joven? Sus posesiones y su dinero. Este joven se creía bueno y sentía que se podría salvar a sí mismo. Y muchas veces es triste, ¿no? Que muchas veces pudiendo alcanzar la salvación, muchas veces pudiendo seguir a Cristo, la gente decide marcharse. ¿Cuántas personas conocemos? ¿Cuántas personas les hemos compartido? ¿Cuántas personas hemos visto que se les ha compartido? Y después de que se los comparte, deciden irse. Y se van. ¿Cuántos religiosos hay que ponen su confianza en lo que consideran sus buenas acciones antes que en la obra redentora de nuestro Salvador? Llevan una vida que intentan compensar con obras y no quieren renunciar a sus pecados. Entonces, como hemos visto, como acabamos de ver, la ley nos deja bajo el juicio de Dios. Vamos ahora a Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano, Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Nadie puede cumplir la ley. Recordemos y debemos de recordar, y a veces se nos olvida, que nuestro Señor Jesús amplió el espectro de la ley. Recordemos que adulterar no es que tengas ya un contacto físico. Para el Señor Jesús, el deseo del hombre hacia la mujer o de la mujer hacia el hombre, eso es adulterar. Matar, no tienes que matar físicamente a la persona, ¿no? Cuando en tu mente y en tu corazón le desechas, lo estás matando. Entonces el espectro es mucho más amplio. Si aborreces a tu hermano, lo matas. No es necesario que le quites la vida. Entonces, lo que va a hacer la ley es ver nuestra incapacidad para cumplirla. Entonces, por las obras de la ley, ningún ser humano va a ser justificado delante de él, porque no hay quien pueda cumplirla, solo Cristo. Pero entonces, Pablo hace visible el propósito de la ley cuando dice, y es la parte final del versículo 20, capítulo 3 de Romanos, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por tanto, nosotros necesitamos la ley moral de Dios para identificarnos, para que nos podamos identificar como pecadores y que haya convicción en nosotros del pecado. Entonces nosotros no podemos hablar de la gracia de Dios sin considerar su ley y su justicia. Y si nosotros les hablamos a las personas solo de la gracia de Dios, seguirán su vida de pecado, no habrá ningún cambio, se seguirán deleitando en su pecado. Pero entonces, si nosotros les hablamos de la ley moral de Dios y el juicio que pesa sobre ellas, entonces buscarán el camino de la salvación, que es Cristo, nuestro Salvador. Y de ahí la relevancia de todo esto. Yo escuchaba los testimonios de nuestros hermanos en cuanto a su salud. La vez pasada que vine yo y tuve la oportunidad de compartirles la palabra, yo les ponía un ejemplo. Yo les decía que muchas veces cuando nos sentimos enfermos, nosotros vamos al médico y entonces el médico nos empieza a hacer revisión y entonces nos manda a hacer alguna tomografía, radiografía, según él crea conveniente para poder diagnosticarnos.
Una vez que hace todo esto el médico, entonces ya tiene el diagnóstico. Quiero pensar que es el más certero. Entonces el médico te dice, tienes tal o cual cosa. Pero entonces ya te dio el diagnóstico. Pero ese diagnóstico no te va a curar. El diagnóstico no te cura, o lo que nos comentaba el hermano Palacios. Ahí le dan un diagnóstico y el diagnóstico no te cura. Solo te dice tu condición. Igual es la ley. Igual es la ley de lo que estamos hablando ahorita. La ley te va a decir qué es lo que tienes, cuál es tu pecado, pero no te va a dar salvación. Eso es lo que hace la ley. ¿Sí? Igual sucede, por ejemplo, cuando por las mañanas vas y te miras en el espejo, y entonces yo supongo que a lo mejor está un poco sucia tu cara, no lo sé, te vas a peinar, te miras en el espejo y ves la suciedad de tu cara en el espejo. Si tú agarras el agua y limpias el espejo, la cara no se te limpia, ¿no? Tienes que tomar el agua, echarla en tu rostro y limpiarlo. Solamente es así. La ley, ¿qué nos muestra? Toda la suciedad, todo nuestro pecado. Y solamente hay alguien capaz de limpiarla. Solamente hay alguien que es capaz de limpiar nuestra vida de pecado. Y sí sabes quién es, ¿verdad? Es Cristo. Sin ley no puede haber gracia, hermanos. Vamos por favor a Gálatas. Vamos a Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Ninguna obra que hagamos, nada, hermanos, nada. Nada nos va a poder justificar delante de Dios, y es algo que debemos de estar considerando siempre, porque podemos desear no hacer lo incorrecto, no robar, no defraudar, podemos desear no lastimar el corazón de las personas, pero sin Cristo esos buenos deseos se convierten en un círculo incongruente entre el pensamiento y la acción de cada uno de nosotros. ¿Cuál es el problema? Es que su confianza la depositan en sí mismos y no en Cristo. Entonces, ¿qué es lo que dice Dios al respecto? Vamos por favor a Jeremías. Jeremías 17:5. ¿Ya estamos ahí? Sí. Jeremías 17:5 dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Solo Cristo nos puede liberar de la esclavitud del pecado. Solamente la fe en Cristo nos justifica y nos puede presentar sin mancha delante del Padre. La ley moral de Dios no nos otorga la salvación. Nos muestra y nos hace visible nuestro pecado. Debemos de considerar que frente a la santidad que emana de Dios, de la ley de Dios, es como podemos considerar nosotros la magnitud de nuestro pecado. Y déjenme decirles que ante nuestros ojos, muchas veces decimos, no, hice un pecado chiquito, o que hice un pecado medianito, o que a lo mejor ni se va a dar cuenta Dios. Solamente cuando vemos
el estándar que marca la ley de Dios, podemos ver que la falta es tremenda, que la falta es grande, que el pecado que cometimos es terrible, porque lo hemos cometido ante un Dios que es santo, santo, santo. En su justicia Dios condena al hombre. Todos los que estamos aquí, todos los que han estado antes, todos los que vendrán después, todos, sin excepción, todos estamos bajo condena por causa de nuestro pecado. Ninguna religión, ni el congregante, ni ningún servicio en la iglesia, ni nada que podamos hacer nos puede librar ni siquiera un poquito. Para poder ser libres, para poder estar en el cielo, necesitamos ser perfectos, tener justicia perfecta, y ninguno de nosotros lo es, por tanto no iríamos, ¿no? Pero entonces Dios en su amor se hace hombre y vive una vida que tú y yo no podemos vivir. Cristo no solo evitó el pecado, sino vivió una vida justa y vivió una vida perfecta. No solo evitó hacer lo malo, sino que hizo lo bueno siempre y tuvo esta vida perfecta. Luego tomó la condena que pesaba sobre ti y sobre mí y la llevó a la cruz. Ahora déjame decirte que no somos salvos porque los romanos golpearon y crucificaron a Jesús. A veces pensamos eso. Somos salvos porque en el madero Él se hizo maldición por nuestra causa. Dios se apartó de su único Hijo, y no porque le faltara fortaleza moral para verlo sufrir, no, hermanos. Se apartó porque su único Hijo se convirtió en pecado. Y esta separación que padeció Jesús estando en la cruz es la separación con Dios que tú y yo deberíamos de haber experimentado por toda la eternidad y que muchas veces no nos podemos a pensar y a reflexionar. Él tomó el lugar que nos correspondía a cada uno de nosotros. La ley no nos da salvación, pero a todos los que hemos creído, a los que por fe hemos recibido la salvación que otorga Jehová a través de su Hijo Jesucristo, nos va a dar la convicción de pecado y un parámetro de santificación. Jesús dijo, no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla, y Jesucristo es el cumplimiento de la ley. Todos, sin excepción, necesitamos de Cristo. Él es el único que nos puede dar, Él es el único que nos puede dar la vida. Ahora bien, hermanos, ser salvo no significa que ya no vamos a pecar. No. Sino que por la fe en Él hemos sido separados, hemos sido santificados para vivir un nuevo estilo de vida, para ser sal y luz en la tierra, para que nuestras vidas o nuestra vida demos testimonio y honor a Dios. Entonces necesitamos depender cada día más de Él. Y para ello entonces podemos hacer uso de los medios de la gracia que ha dispuesto Él para nosotros. ¿Cuáles son los medios de la gracia? Pues es su palabra, es la oración, es el discipulado, es el que nos congreguemos continuamente. Y Cristo solamente Él nos puede dar la victoria sobre el pecado. Hermanos, la ley es santa, refleja la voluntad de Dios y su santidad, pero es por ella, por medio de la ley, que con nosotros podemos conocer el pecado. Y esta ley es el marco moral para que, siendo miembros de la familia de Dios, aunque estemos en este mundo, no seamos parte de este mundo, sino conociendo el pecado, vivamos vidas santas que agraden y glorifiquen a nuestro hermoso y maravilloso Dios. Dar testimonio siempre. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por estar al cuidado de nosotros, porque eres un Dios amoroso, porque siempre has pensado en nosotros, Señor, por mandar a tu Hijo Jesucristo a una condena que era nosotros la que merecíamos, Padre.
gracias te damos porque en ese amor tan grande nos diste el regalo de la salvación. Permítenos, Señor, no olvidar cada una de las palabras, cada uno de los mensajes que hay que se han manifestado, Señor, recordar, Señor, que tú nos has dado la victoria, pero que debemos de mantenernos juntos en ti, que no debemos de olvidar la gracia que nos das a través de las enseñanzas que podemos aprender en nuestra iglesia, a través de la congregación, a través de los discipulados, a través de las enseñanzas, de las predicaciones, Señor, y que en todo momento estemos ávidos de conocerte cada día más, para amarte cada día más, para darte honra y gloria como solamente tú la mereces. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos.